Nosotros vivimos en un mundo lleno de música. Desde festivales, conciertos, popularidad de audífonos y servicios como Pandora o Spotify, la música está por todas partes. En todas partes, excepto que no es usado en una manera efectiva en las aulas de idiomas. Aunque algunos maestros usan canciones para promover la memorización o obtener atención de su clase, la música como una herramienta no es realmente impulsada, estandarizada o implementada. Hay 180 millones de personas usando Spotify cada año. Y además, según Duolingo, hay 30 millones de personas cada año tratando de aprender un nuevo idioma. Entonces, ¿por qué no está utilizada? Es posible que con el reciente aumento de financiamiento y también popularidad en la ciencia, tecnología y matemática, que la música haya quedado atrás. También es posible que los sistemas educativos no hayan explorado las artes y en este caso la música, como una herramienta clave para mejorar el aprendizaje de un idioma. Sin embargo, es importante. Yo me llamo Natalie y soy un estudiante en el George Washington University y yo estoy estudiando estos dos elementos, el español, que no es mi primer idioma, y la música. Entonces yo decidí explorar estos dos elementos, cómo podemos usar la música como una herramienta en la aula de un otro idioma. Vamos a ver. Primero, un poco contexto académico. ¿Qué nos dice las investigaciones actuales sobre la música como una herramienta? Primero tenemos Utilizing Music and Songs to Promote Student Engagement in ESL Classrooms, un artículo escrito por Daler Bovkiev y otras personas sobre el uso de música en una aula de inglés. Según su abstracto, dicen que profesores de inglés como segundo idioma enfrentan muchas cosas. Primero, una habilidad de sostener the student's interest in language learning, which can often be perceived as dull and tedious. Y también dice que la música y canciones tienen una universal appeal and ubiquitous presence in most people's daily lives. Entonces, también tienen todos los requisitos to become an effective teaching resource in this respect. However, this useful resource appears to be underutilized by English language teachers, which is attributed to the lack of understanding of its theoretical rationale and benefits. Y además dicen que even if language teachers may not be interested in developing musical intelligence per se, they can still tap their students' musical intelligence and interest as to help them achieve mastery in the target language. Y también muy útil para mi proyecto, que es irrespective of whether or not a teacher or students have received musical training, porque pueden ser easily integrated into classroom activities and thus function as a teaching tool. Y eso es cierto según este artículo porque hay una close relationship between music and language. Pero también quería saber qué son los efectos directamente conectados entre el lenguaje y la música. Según este artículo, hay como 5 razones. Primero, para mejorar la participación en las clases a través de canciones. También que es más atractivo para los estudiantes aprender un nuevo idioma y la cultura a través de canciones. Además, la música puede como enable the students to become better aware of the correct pronunciation y también aprender colloquial language with ample repetitions. Y finalmente, que las canciones y música make language learning more interesting and effective. Entonces, entendemos que la música es algo importante según las investigaciones actuales. Pero, ¿qué pasa en el mundo real? Entrevisté a 5 personas sobre sus experiencias aprendiendo un otro idioma y también su relación con la música. Primero, con profesor Valdivia y Corretti Benuales.
Hola, mi nombre es Goretti Vinuales y soy una estudiante de doctorado. Estoy haciendo un doctorado en Curriculum and Instruction en la Universidad George Washington, en Washington, D.C. Y estoy haciendo una investigación sobre los efectos de la música en el desarrollo de habilidades de lectoescritura. ¿Y de dónde eres? ¿Dónde estudiaste? Nací en España, crecí en España y trabajé como profesora de música y de primaria en España durante 6 años. Me llamo Víctor Valdivia, soy profesor de español, enseño básicamente cursos de lengua, una vez al año un curso de sociolingüística hispánica. Soy de México, de Guadalajara, viví allá la mayor parte de mi vida y me mudé a Estados Unidos en el 2008. Entonces, ¿puede dar un poquito de contexto sobre su historia con la música? ¿Cómo empezaste? ¿Qué instrumentos tocas? ¿Y cómo tenías interés entre la música y como educación? Uh-huh. Pues yo empecé a estudiar música cuando tenía 5 años, porque a mí me gustaba mucho cantar. Cuando pues, tenía 3-4 años y entonces en mi casa nadie estudiaba música ni tocaba ningún instrumento. Pero mi madre siempre quería que aprendiéramos música porque a ella le parecía pues, algo muy bonito. Y como yo cantaba mucho, cuando tenía 3-4 años, pues me apuntaron a clases de música y empecé cuando tenía 5 años. Y me encantó. O sea, empecé a los 5 años. Y durante los 2 primeros años no empecé a aprender ningún instrumento, simplemente eran clases de iniciación musical, de cantar, un poco teoría de la música y eso, iniciación musical. Y la verdad que desde que empecé a los 5 años siempre dije que quería ser profesora de música, siempre. Luego estudié para educación musical y luego a los 7 años empecé a estudiar violín y estudié violín pues por 11-12 años. Y luego me especialicé en lo que sería pedagogía musical, que es cómo enseñar la música a niños, bueno, o adultos. Y entonces cuando acabé en el conservatorio en España me fui durante un año a Hungría porque ahí es donde se fundó el creador del método Kodály, que es muy famoso en Estados Unidos, en España, de hecho en Estados Unidos más que en España, y ahí me especialicé en ese método de enseñanza musical y fui profesora de música durante bastantes años en España. Cuando vine aquí a Estados Unidos lo dejé un poco apartado, aunque como he dicho yo siempre uso la música, aunque no sea en clase de música, y aquí pues la verdad que me he dedicado más a la enseñanza del español. ¿Y generalmente puede describir su relación con la música? Sí, bueno, música he escuchado siempre desde que era niño, pero en inglés en particular empecé a escuchar más cuando estaba en la secundaria, 14, 15 años. Principalmente era música pop en inglés que llegaba de Estados Unidos a México. En esos años no existían los servicios que hay ahora donde tú puedes buscar la canción que tú quieres. Entonces básicamente era la música que era más popular en Estados Unidos y que llegaba a México por ese grado de popularidad, ¿no? Era un poco difícil en esos años todavía encontrar las letras de las canciones, entonces muchas veces tú empezabas supuestamente a cantar en inglés, pero lo que decías no tenía nada que ver con lo que era la música en realidad, ¿no? La letra. Después poco a poco las compañías disqueras comenzaron a incluir en los estuches de los cassettes o en los estuches de los discos compactos, comenzaron a incluir las letras de las canciones. Entonces ya era más, ya podías escuchar la canción y al mismo tiempo ir siguiendo la letra, ver lo que decía. Creo que ahí fue cuando ya muchas personas de mi generación y generaciones que vinieron después comenzaron a hacer esa conexión entre el sonido y la palabra escrita, la visión, y eso ya empezó a ayudar, creo, bastante a la fluidez, a la comprensión auditiva. Y
¿cómo has utilizado la música en la aula cuando estás enseñando a esos niños? ¿Y qué retos has enfrentado? ¿Qué beneficios encontraste? Pues un poco tengo como dos experiencias diferentes porque, como he dicho al principio, he trabajado como profesora de música, entonces cuando he dado clases de música, pues la verdad que la he usado el 100% de las clases, he hecho muchas actividades, suelo usar canciones, instrumentos, percusión corporal, ejercicios de audición, de expresión corporal. Y eso en clases de música. También, por otra parte, mi experiencia como profesora generalista, lo que en Estados Unidos se conoce como homeroom teacher, muchas veces, aunque no estaba dando la clase de música, sino que estaba dando pues, lenguaje o matemáticas o ciencias, sí que trato de incorporar música en cualquier otra área académica. Por ejemplo, pues con canciones para ayudar a memorizar ciertas cosas o para ayudar a recordar vocabulario en una clase por ejemplo, de un idioma extranjero. O también muchas veces porque la música también pues con juegos de rimas o de hacer ritmos nos ayuda pues como estrategia mnemotécnica para recordar cualquier cosa o simplemente pues para un poco disfrutar y que aumente la motivación en los niños. Los beneficios, para resumir un poco, sería pues que ayuda a la memorización como estrategia mnemotécnica y para recordar vocabulario, para aprender vocabulario, un poco sería y para aumentar la motivación. Yo creo que esos serían como los beneficios. ¿Has utilizado ese como herramienta en sus aulas de español? Sí, cuando comencé a enseñar español, comencé a enseñar español para extranjeros, español como segunda lengua en México, después de que me gradué de la licenciatura. Y sí, la música era algo que utilizábamos frecuentemente, era algo que estaba muy en boga dentro del sistema, del método comunicativo. Se consideran todavía productos auténticos, obviamente al ser productos culturales, en este caso de España, de México, de países latinoamericanos, era material auténtico. Entonces sí, lo utilizaba mucho, pero creo que la forma en la que se utilizaba en este método comunicativo estaba un poco aislado de los objetivos generales de la clase y de los objetivos generales del curso. La manera en la que se utilizaba era principalmente como introducción de un tema gramatical. Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando de pretérito imperfecto, buscábamos una canción que utilizara muchos verbos en esos dos tiempos, transcribíamos la canción, en lugar de poner los verbos poníamos espacios en blanco y los estudiantes tenían que escuchar la canción, reconocer los verbos y llenar esos espacios, ¿no? Pero más allá de esa función de introducir una forma gramatical, no había mucha conexión con el tema siguiente, ¿no? Quizás si la canción tenía algún tema cultural o algún tema más relevante para los estudiantes, discutíamos un poco sobre el tema de la canción. No sé si hablaba de algún fenómeno histórico, hablando otra vez de pretérito imperfecto, o si hablaba de, no sé, algo de comida o cuestión de relaciones entre hombres y mujeres, con esta idea del machismo, del sexismo en Latinoamérica. Sí, entonces podíamos llevar la canción un poco más allá, no solamente para reconocer estructuras gramaticales, expandirlo un poco a la conversación, pero hasta ahí, no permitía desarrollarlo como parte integral de la clase, era más bien, te digo, una estrategia para introducir en el tema. Y los retos, la verdad que un poco yo diría un reto es que, bueno, no en todos los colegios dispones del aula adecuada, de la equipación, de materiales, por ejemplo, los instrumentos de percusión, los instrumentos ORF son muy caros, que no todos los colegios pueden permitirse el lujo de tener
pues, instrumentos que la verdad que a los niños les encantan, pero los instrumentos de pequeña percusión, pero pues, a veces no todos los colegios pueden permitirse el tener estos instrumentos. Y otro reto, no en niños tan pequeños, pero por ejemplo en alumnos de los últimos cursos de primaria, pues quinto de primaria, cuarto, quinto de primaria, sexto. Bueno, a veces los niños a esta edad como que son un poco reticentes a participar en ciertas actividades musicales, como pueden ser de expresión corporal o de cantar. Entonces, bueno, eso es un reto porque tienes como que crear las actividades y los materiales que funcionan con niños de estas edades. Pero eso yo creo que sería el principal reto. Incluso en algunos momentos, si tú quieres que la canción sea la parte central o una parte importante de tu lección para ese día, se vuelve un poco complicado porque al ser un producto natural, un producto auténtico, muchas veces tienen expresiones idiomáticas, expresiones muy cercanas a la cultura, que más que ayudar a la discusión, a la conversación en clase, muchas veces tienen el efecto contrario. Como son frases muy idiomáticas, muchas veces pasas más tiempo explicando qué quiere decir esa frase en particular que explotando la actividad tal cual. Y eso también es un efecto de cómo se abordaba la enseñanza de lenguas en ese entonces, donde casi estaba, era un dogma de fe que no tenías que hablar inglés o, bueno, la lengua del estudiante. Tenías que hablar, en este caso, completamente en español toda la clase. Entonces, sí, pasaba 5 minutos, 10 minutos explicando un verso de la canción, cuando lo más fácil habría sido traducirlo al inglés, ¿no? Y eso habría permitido explotar la canción más a fondo. Entonces, ¿qué opinas sobre la estandarización de la música como una herramienta utilizada en las aulas en los Estados Unidos? A ver, la verdad que yo considero que sí, que la música tendría que ser parte del currículum en todas las escuelas públicas y por supuesto privadas o concertadas en los Estados Unidos, y que todos los niños deberían tener acceso a una educación musical de calidad. Y ya no es porque pueda ayudar al desarrollo de habilidades de lectoescritura. Ya, aunque no fuera el caso, creo que es importante que los niños tengan esa experiencia con la música, porque creo que es muy beneficiosa para el desarrollo como persona. ¿Qué piensas que tiene que no sé, pasar o cambiar para que la música pueda ser parte de una como curriculum o algo más estandarizado en Estados Unidos o en una universidad como aquí? Tiene que buscarse la forma en la que esa canción que tú quieres presentar, ya sea al inicio de la clase o a mitad de la clase, realmente conecte con las lecturas que los estudiantes hicieron como preparación a ese día, o los ejercicios de comparación cultural que vas a abordar en ese momento, o el ejercicio de escritura que tú quieres hacer, en la manera que tú logres como instructor conectar esa canción, esa música que tú quieres presentar con esas otras actividades, es más factible que tenga éxito y que se vuelva parte del currículo, no solamente de esa clase, sino de un programa más en general. ¿Y puede describir sus investigaciones? Sí, pues mi investigación trata de la influencia de la educación musical en la adquisición y el desarrollo de habilidades tempranas de lectoescritura. Entonces, lo que estoy haciendo en mi investigación, me encuentro en este momento analizando los datos. Entonces, lo que hice fue
que comparé dos métodos de educación musical en dos grupos distintos de alumnos de infantil, 5 o 6 años, y estos dos grupos de niños tuvieron un training en música durante 5 meses. Antes de empezar los trainings, los niños completaron varios tests donde medimos sus habilidades de lectoescritura tempranas, como son pues, conciencia fonológica y por ejemplo, sus habilidades para discriminar auditivamente sílabas, rimas, luego, esto no sé muy bien cómo traducirlo en español, pero Concept of Word Awareness y Word Recognition y Finger Point Reading. Estas son, la verdad que me resulta muy difícil ahora decirlo en español, pero son habilidades de lectoescritura tempranas de lectoescritura. Entonces, medimos eso antes de los trainings y cuando los niños completaron estos trainings que fueron 5 meses, durante todos los días, media hora cada día, los niños tenían este training en música. Y al finalizar completaron otra vez estos tests y ahora estamos analizando los datos para ver cuál ha sido el efecto. Este efecto como tiene una hipótesis. Sí, entonces mi investigación está basada en muchos estudios anteriores que han comprobado que cuando niños a edad muy temprana, 4 o 5 años, antes de que reciban instrucción formal en lectura, en lectoescritura, hay mucha investigación ya que ha demostrado que existe una correlación entre el haber estudiado música, el haber tenido clases de música en una edad temprana y luego en el desarrollo de estas habilidades. Entonces, un poco mi investigación parte de todo este cuerpo de investigaciones que ya existen y lo que yo quería comprobar es qué método de enseñanza musical funciona mejor. Entonces comparé dos métodos diferentes de enseñanza musical. De momento aún no tenemos todos los datos analizados, por lo tanto no quiero decir nada más, pero sí que basándome en toda la investigación anterior, sí que se ha demostrado que hay una correlación entre la educación musical y las habilidades tempranas de lectoescritura. Sí, quizás no me ayudó tanto en mi adquisición del inglés, la música que yo escuchaba en México, por lo mismo, porque era solamente escuchar, pero no lo practicaba con nadie, no practicaba la conversación, no había comunicación con otras personas. Pero creo que sí me ayudó de cierta forma a la comprensión auditiva, a reconocer algunas palabras, a reconocer algunas frases. ¿Sí? Y en su experiencia personalmente con aprender el inglés, ¿has usado o utilizaste la música como una herramienta o tenía un papel en su viaje de aprender el inglés? Uh-huh. La verdad es que si te digo la verdad, no lo hice conscientemente, no. Pero bueno, yo estudié música por 15 años y de forma inconsciente yo estaba estudiando música y a la vez estaba estudiando el inglés porque lo estudié durante muchos años en España. Entonces, no, de forma consciente no es que hiciera una cosa para que me ayudara en la otra, pero yo creo que aprender una segunda lengua, por mucho que a veces nos quieran decir que es así, yo creo que requiere esfuerzo y que es algo que es un poco complicado el saber hablar, escribir, expresarte bien en una lengua. Entonces, pues yo creo que la música sí que ayuda, tal y como creo que está ayudando a los niños, pues yo creo que me ayudó a mí. Al haber estudiado música durante tantos años, pues supongo que las habilidades de percepción y de discriminación auditiva, la verdad que ayuda mucho a mejorarlas, el estar
escuchando los sonidos. Yo, por ejemplo, tocaba el violín, entonces tienes que afinar con los dedos, tienes que estar constantemente usando estas habilidades de discriminación auditiva que luego, por ejemplo, para temas de pronunciación, es lo que necesitas, el saber distinguir temas de expresión, de prosodia, de pronunciación. Yo creo que para todos esos temas, pues sí que supongo que me ayudó, pero no puedo decir que lo hiciera de forma consciente. ¿Crees que podrías aplicar alguna de tus investigaciones sobre el uso de la música para ayudar a los niños o personas generalmente a aprender un segundo idioma? Desde luego, yo creo que lo que he dicho anteriormente aplica a un primer idioma o a un segundo idioma, porque cosas de memorizar vocabulario como estrategia mnemotécnica para aumentar la motivación de los alumnos, sean pequeños o mayores, simplemente tienes que saber escoger el material y adaptarlo a la edad de tus alumnos. Eso, el vocabulario, mnemotécnica, para recordar palabras, conjugaciones, para el desarrollo de habilidades de discriminación y de percepción auditiva. Todo eso aplica a un primer idioma o a un segundo idioma, tercero o lo que sea, pero desde luego que yo creo que lo mismo que aplica al primer idioma se puede aplicar a un segundo idioma, desde luego. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Qué estás estudiando? ¿Y de dónde eres? Me llamo Ian Blume y soy de Buenos Aires, Argentina. Me llamo Sofía Uriburu Wilder, soy de los Estados Unidos, de acá de Washington, D.C. Mi papá es de Argentina y mi mamá de las Filipinas. Yo me llamo Arianna Razera en italiano, pero por los españoles soy Ariana. Yo soy de Italia. Estoy estudiando Relaciones Internacionales y estoy haciendo concentración en Latinoamérica. Salud Pública y Español. Yo estudio medicina, estoy en mi segundo año de medicina en Trieste, que es una ciudad acá cerca de donde yo vivo, que es Treviso, norte de Italia. ¿Hablas otros idiomas aparte de español? Intenté que sean 3, pero no, lamentablemente no pude seguirlos, así que son 2. ¿Pero cuáles? Y quería en su momento agregar francés, no pude, lo dejé de lado, después portugués, así que por ahora mis bases de toda la vida fueron inglés y español. ¿Cómo aprendiste el inglés? Bueno, en Argentina tuve la suerte de poder ir a un colegio bilingüe y desde bien chico, aparte mi mamá es americana, entonces por eso estoy acá en Estados Unidos y por eso también incentivaron ahí del lado familiar a aprender. Iba a ser inglés o alemán, porque del lado de mi papá son alemanes, creo que ganó mi mamá y por eso lo pude mantener toda mi vida, escribiéndolo, leyendo, escuchando la música y haciendo viajes. Entonces, ¿aprendiste español e inglés al mismo tiempo desde niñez? No. Aprendí español como idioma de casa, siempre me manejé así. Al principio fue más por obligación aprender inglés, porque tenía clases en inglés y tenía que escribir en inglés, pero no, hasta el día de hoy lo considero un second language, un idioma secundario. Y todavía siento que me falta mucho más de inglés. Pero... Adquirí el español, es mi primera lengua y lo aprendí porque mi papá, como dije antes, es de Argentina y él nos mintió a mí y a mi hermana por los primeros 5 o 6 años de mi vida y nos dijo que él no supo cómo hablar inglés, que no puede hablar inglés, no sabe cómo decir nada. Así que nos esforzó a hablar con él solo en español. El inglés, cuando empecé la escuela a los 3, 4 años, llegué y ellos me quisieron poner en las clases de inglés como segunda lengua, en ESOL.
Así que llegué a casa con la carta diciendo: Sofía necesita aprender inglés, la vamos a poner en estas clases. Mi mamá dijo absolutamente no y me empezó a hablar en inglés en ese momento y eso es como aprendí el inglés. Puedo hablar un poquito español porque... No, 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 no. No, no, no puedes decir yo hablo un poquito de español, Dios mío. Bueno, puedo hablar español porque hace 4 años regresé de mi año al extranjero, que estaba en mi 4.º año de secundaria, y me fui allá por 11 meses y 3 semanas, así que puedo decir que estuve en Perú por 1 año. Y nada, fue una experiencia increíble y me permitió de aprender 2 idiomas en 1 año, porque siempre salía con amigos de Estados Unidos o de otros países, pero estaba a la escuela, al colegio y salía con peruanos y estaba también en una familia peruana, así que pude aprender allá los 2 idiomas. ¿Puede describir su relación con la música? Como de qué tipo escuchas, cuándo, qué importancia tiene en su vida. Mi relación con la música es bastante fiel, de toda la vida. Y yo creo que siempre la escuché, siempre de chico me escuchaba en la radio cuando iba al colegio. Y siempre iba en inglés, siempre fue. Teníamos una radio que pasaba solamente temas de los 80s y 90s y esa era la favorita de mi papá, la favorita mía y ahí aprendí. Y bueno, ¿qué escucho hoy en día? Fui cambiando, ¿no? Pero hoy en día me gusta mucho el EDM, que la mayoría es en inglés, reggaetón, que es una mezcla, rock, 70s, 80s. Hoy en día me gusta escuchar mucho reggaetón, no sé, música que le gusta a mi papá de Argentina, también un poco de música de country. La verdad, un poco de todo, me gusta un poco de todo. No sé si es mi relación personalmente con la música, pero sí hay ciertas canciones, por ejemplo, que si estoy de muy mal humor, sé que esas canciones me van a poner en buen humor y me van a poner feliz en vez de quedarme en un estado depresivo, triste, todo eso. Pero también no hay otras canciones donde si quiero llorar y quiero sentir mis sentimientos, sé, ok, pongo estas, me deja sentir los sentimientos. Para mí es más, mi relación con la música creo que es uno más como, no sé, todo que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Yo tengo una relación muy reciente con la música, porque cuando era más pequeña sí la escuchaba, pero no como todos los días y que tenía, que era fan de alguien. Pero luego en el 5.º de high school, de mi escuela superior, empecé a salir con cierta gente que le gustaba mucho música de cierto tipo, como más vieja, vintage, por decir, y me enamoré realmente. Entonces, como por 1 año, solo escuché un género de música y un grupo que son los Beatles, y luego me fui por más modernos, grupos más modernos de música, siempre más o menos rock y todo. Entonces, siempre de esa era de música, Rolling Stones y todo, pero ahora estoy como Blur, y también más moderno, más o menos, Arctic Monkeys. Uh-huh. Y también música italiana, que hay artistas muy, muy, muy famosos y talentosos, que son como Lucio Battisti. Nadie va a conocerlo, pero es muy bueno. ¿Qué piensas sobre la música como una herramienta para ayudarte a aprender otro idioma? ¿En la aula o afuera de la aula? No lo descartaría porque es otra motivación más para aprender. Es otro factor más que te ayuda a disfrutar lo que estás haciendo. Pero creo que en general es una buena herramienta. Uno, porque tenés la música y
creo que es más fácil memorizar las cosas y entender, o sea, por ejemplo, en la escuela no te enseñan el lenguaje cotidiano, te enseñan todo muy formal. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Hola, todas estas cosas, pero después empezás a escuchar música y escuchás otras palabras que nunca has escuchado antes, vas, buscas la definición y decís, esto es lo mismo que esto y lo puedo usar de una manera más informal. Aunque yo no uso la música para aprender un idioma, para mí la música en español, el reggaetón, toda la música en español me ha ayudado a mantener mi nivel de español, porque en la escuela secundaria las clases de español no eran, para mí, por ejemplo, no eran muy difíciles, no, era algo muy básico, o sea, iba a las clases, no aprendía nada y sentí que ya no pude hablar, no me pude comunicar como antes, y ahí en ese momento empecé a mirar muchos programas de televisión en español, pero también música en español, y en vez de escuchar solamente música en inglés, pasé a una etapa donde ahora, por ejemplo, hoy en día casi solo escucho música en español, o sea, ni sé lo que es popular ahora en la música de inglés. Así que sí me ha ayudado un montón mantener mi nivel de español para que siga teniendo ese sentido de practicar el idioma todos los días, aunque sea cantando en mi voz horrible las letras de, no sé, de Bad Bunny, de Maluma, de Diego Torres, de quien sea, pero me ayuda. Creo que sea lo más importante de trobar muchas formas de cómo aprender un idioma, porque puedes hablar con un nativo, pero eso no siempre es posible. Puedes también mirar a series en la televisión, en Netflix, en el idioma original, que eso es muy importante, pero creo que la música es algo que en cualquier momento del día, de la noche, de cualquier momento, en cualquier ocasión, de fiesta, de no fiesta, triste, feliz, siempre es parte de nuestras vidas y es extremadamente simple aprender algo haciendo algo que te gusta y no te pesa en ese momento. Y eso creo que es súper importante y creo que es la manera más divertida de aprender un idioma y es lo que me pasó también a mí en muchas ocasiones, porque sin algunas letras, sin algunas cosas, yo no podría hablar español en cierta manera, ni tampoco inglés. O sea, inglés es totalmente lo debo totalmente a la música, creo, mayormente, por la mayoría, porque es en todos lados y sí, es mucho más simple. ¿Y cuáles fueron las principales herramientas educativas que te ayudaron a aprender inglés? Primero leer, después la insistencia de mis profesores, seguida de la insistencia de mis padres. La música, también eso me ayudó bastante. Siempre me gustó escuchar música en inglés. Y dime un poco sobre tu experiencia en la aula con inglés o con español, como qué tipos de herramientas usaban las profesoras que te gustaban. Bueno, siempre me gustaron mucho las clases de idiomas diferentes porque tuve clases de español, pero por poco tiempo. Y de inglés, mi profesor era increíble porque él es de Sudáfrica y entonces hablaba muy, muy bien inglés. Y lo que siempre me gustaba es que a veces él empezaba a hablar todo el tiempo de un cierto tema y nosotros escuchábamos y con el tiempo iba aprendiendo un poco más siempre porque como escuchaba él hablar mucho tiempo y nada, me fue muy bien eso y empecé a aprender mucho más con el escuchar antes de todo, antes de empezar a hablarlo.
No tal vez tanto con el inglés, pero sí bastante con el portugués. Me acuerdo que la profesora ponía videos de artistas clásicos ahí en Brasil. Y eso me ayudó bastante. Porque podías ver los lyrics y eso como que mezclas las dos cosas, ¿no? Mezclar la música con el aprendizaje, me parece que es genial. Y mencionaste que aprendiste español en Perú, entonces, ¿qué significado tenía la música para ti allá? Como había un efecto, no sé, el reggaetón, algo así, Bueno, la música latina. Lo que nunca me esperaba de esta experiencia era que la música era tanto presente en todos lados, siempre el mismo género de música, solamente puro reggaetón. Uh-huh. Y aprender las letras de reggaetón no es muy educativo a veces, pero es parte de la cultura, no sé. ¿Pero mejoraste tu español a través de escuchando la música en Perú? Bueno, sí, claro, porque también cuando sales con los amigos y todo, es cool de saber toda la letra de las canciones españolas que son muy, muy rápidas. Así que aprendiéndolas, sí, porque aunque estás diciendo cosas malas o algo, entre esas palabras malas, hay palabras que son útiles en la vida cotidiana de allá. Entonces yo a veces utilizaba algunas palabras que ellos me decían, pero eso lo dijo como Bad Bunny o no sé qué. Sí. Pero eran palabras que como jerga, ¿no? en mi vocabulario, ¿no? Sí, así que el año que viene voy a ir a hacer un programa de maestría en Holanda. No sé cómo pronunciar la universidad, el nombre de la universidad bien, pero puedo intentar. No voy a intentar. Sí. Así que estoy empezando a aprender holandés. Estoy usando Duolingo, que por ahora me está enseñando lo básico. Y por ahora es suficiente. Además el programa de maestría es en inglés, o sea, no necesito saber mucho holandés. Podría ser un papel como con la música, algo así, para mejorar tu nivel de holandés antes que irse? Creo que es posible, pero creo que con mi nivel ahora, como es tan bajo, ni podría identificar palabras. O sea, necesito llegar a un nivel un poco más alto, en mi opinión, para que escuchar música sea una herramienta más... como una herramienta que realmente me va a ayudar, porque si no voy a estar ahí sentada escuchando y no voy a saber nada de lo que está pasando, no voy a entender nada. Y finalmente, si no sé, en un año o algo quieres mejorar tu nivel de francés o algo así, ¿piensas que puedes o podrías usar la música como una herramienta? Sí, seguro, 100%. De la investigación y entrevistas con profesor Valdivia, Goretti Benuales, Ian, Sofía y Ariana, ¿qué aprendí? ¿Y qué hacemos ahora con esa información? En primer lugar, es importante decir que aprendí que la música es flexible. No hay una respuesta, no hay una manera de que podemos o tenemos que usar la música en una aula. Pero es cierto que es subutilizada. Al principio sabía que podemos usar la música en una aula para promover memorización o obtener atención de estudiantes, pero no sabía que, como dije Sofía, puede ser una herramienta para mantener un nivel de un idioma o para conectar con una cultura específicamente. Además, puede ser una herramienta para aumentar el nivel de diversión en una aula, como dije Ariana y Ian en sus experiencias en las aulas. Pero también aprendí y compartió Goretti Benuales que en niñez también es muy importante para la música como una herramienta. Y según profesor Valdivia, la música en un salón de clases en una universidad está mejor dirigida a estudiantes de idiomas intermedios y avanzadas
para que la música pueda tener más efectos. Entonces, la música en esencia puede ser útil en una variedad de formas académicas para los estudiantes de idiomas. Así que la próxima vez que quieres comenzar un viaje de aprender un nuevo idioma con Duolingo o en una clase de tu universidad, con suerte puedes recordar esa herramienta, que no es solamente útil, accesible, importante, pero también divertido y alegre. Y eso es la música.